la liturgia del Adviento con este signo que tenemos de la corona con los 4 cirios que nos van a ir recordando que Jesús es la luz del mundo y que por tanto Él se convierte para nosotros en esa esperanza. Por eso también el adorno que conlleva el color verde vivo como una manera de que el hombre de fe siempre tendrá la esperanza. Y tal vez como cada año tenemos esta celebración, se nos podría convertir como en una rutina, como es también el tiempo de la Cuaresma. Sin embargo, tenemos que superar y sobre todo apuntar a lo profundo y necesario en el corazón del hombre. El futuro nos ha recordado el Vaticano II en una de sus constituciones, que está en manos quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Y las lecturas de este domingo, principio de Adviento, arrancan con esta visión profética de Isaías, cuando nos dice que el hombre de Dios al mismo tiempo es el hombre del futuro y es el hombre de la esperanza. Estamos en pleno siglo XXI, quizás ante una situación que vive el mundo que no es la más agradable. Amenazas de guerra, situaciones difíciles en el plano humano, en el plano social y hasta en el plano familiar. Sin embargo, necesitamos tener como esa visión de futuro y de esperanza más que lo que podría ser comer y beber. Como decía el profeta Isaías, en el tiempo de Noé, la gente comía, bebía, gozaba, pero cuando llegó el diluvio ya era un poquito tarde. Entonces tenemos como diversos caminos ante el ocaso de un mundo y sobre todo los creyentes tenemos que disponer de algunos indicadores que nos puedan predecir. Ya diríamos que la Iglesia en el tiempo profético tiene que también vivir lo antiguo y lo actual. Entonces, en esta visión que hoy presenta Isaías acerca de Judá y de Jerusalén, nos dice que al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. Y repetíamos en el Salmo, el cántico, cuando decíamos, vamos alegre a la casa del Señor. Ese cántico que era una proclamación de victoria que hacía el pueblo de Israel cuando regresaba a la tierra de promisión, donde ya sentían la pertenencia, sentían también esa presencia de Dios que le acompañaba y que ahora le entregaba una posesión. Y para nosotros, estos días que nos habla el profeta, podría decir, hemos comenzado con esa presencia del reino de Dios que inaugura Jesús. Esta es la casa del Señor, la casa de los creyentes, la casa de todos los hijos de Dios, y entonces vivimos como establecidos de manera definitiva en esa espera a la que el Señor todavía no, pero que está en su camino. En nuestros días, hoy se habla con frecuencia
de situaciones difíciles. Y la liturgia de hoy nos habla repetidamente que la casa del Señor para nosotros los creyentes es sin duda la iglesia. Y la comunidad cristiana, ante todo, hace como cobijo de ese hogar, de esa casa que estamos preparando para el nacimiento del Señor. Hay que dejar la noche, decía Pablo en la palabra, conducirnos con pleno día y sobre todo hay que convertir la espada en lanzas y podaderas. Hay que hacer la paz superando las guerras y poder así nosotros vivir con la confianza puesta en un tiempo que la mayoría de las personas no pisan la casa del Señor, ni celebran su nombre. Habrá entonces que convencerlo y sobre todo hace falta esa mirada hacia Dios que nos permite a nosotros hablar de una nueva evangelización, como insistía el Papa San Juan Pablo II. Por tanto, Adviento quiere decir venida de Dios. Es un tiempo para que nosotros podamos limpiar los rincones. Decía esta mañana en la Capilla del Carmen, es como si cogemos la escoba y comenzamos a quitar toda la telaraña de la casa. Pero ¿cuál es la telaraña que tenemos que quitar? La del interior, la del corazón. Prepararnos para que de verdad Dios se manifieste y sobre todo nos refleje esa vuelta de Él que viene a nacer en medio de nosotros. Hoy quizás el panorama que nos describe la parábola parece como excesivo en el texto y en la boca de Jesús. Hay diversas llegadas del Señor, o si se prefiere, Dios viene por diversos caminos. Para los cristianos, en definitiva, aunque no la última, tiene lugar en la persona de Jesús a un determinado momento histórico, pero sobre todo se prolonga a través de su palabra y a través de la vida misma de la comunidad. Y entonces nos vamos preparando, nos vamos entusiasmando para vivir este tiempo de gracia que el Señor nos da la oportunidad de vivir. Siempre se ha llamado el Adviento como si fuese una cuaresma pequeña, donde verdaderamente tenemos que vivir en esa actitud de preparación. Y qué bien lo define hoy el apóstol Pablo cuando nos dice a nosotros que necesariamente tenemos que despertar. El Evangelio habla, estén en vela, porque no sabemos el día ni la hora. Hoy también recordamos al apóstol Andrés. Es el primero de los apóstoles que es llamado por Jesús. Pero Andrés tiene una particularidad y es que no solamente vive la experiencia de seguir al Señor, sino que lleva a otro. Y entonces va donde Pedro, su hermano, y le dice, hemos encontrado al Señor. Como la vida de la fe no solamente la podemos vivir de una manera personal, sino también tiene esa dimensión comunitaria donde nosotros tenemos que llevar a otro. Recuerdo que tengo una familia en Miami, 2 hermanos, bueno, hay más hermanas, pero hay 2 hermanos varones, uno de ellos murió, pero Andrés y Pedro, Pedro estaba un poquito fuera del tono de Dios, como una vida un poquito perdida. Y recuerdo que Andy un día dijo, bueno, yo haré como pasó con el Señor, yo voy a llevar a mi hermano al encuentro con Dios. Y lo logró. O sea, como la fe tiene que ser un contagio, tiene que hacer de que el otro pueda también vivir nuestra experiencia y nuestro camino de fe. Para que la venida de Dios
cale en nuestras vidas, hay que escuchar su palabra, hay que abrirnos a ella. Y ya los profetas comenzaban en ese tiempo a decirnos a nosotros que el Señor viene y viene para salvarnos. De ahí que en la historia, en la experiencia de cada uno, hay una constante llamada de Dios. Y esa llamada de Dios, como decía ahorita, viene por diferentes caminos. En la medida en que nos abrimos a ella, y Dios siempre tiene sus detalles. Dios siempre viene como salvar al hombre, y sobre todo es poder nosotros recordar que cuando esperamos y cuando creemos, Dios entonces se manifiesta en nosotros. Que al abrir hoy este tiempo de la liturgia, nosotros de verdad vivamos la alegría y el gozo de esperar la salvación del Señor. Que Él nos dé la gracia y que podamos vivir este tiempo de preparación con toda confianza y toda espera de Dios que viene a salvarnos. Que así sea.